Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Denle me gusta para que YouTube promueva este video, inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir avisos de una nueva emisión y todos estemos unidos aquí en este lavadero de todos. Agradezco saludos y comentarios de nuestros IntelliFans. Alfredo Bernades, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, saludos. Mi querida Anilanda, muchas gracias. Remedios Moreno, muchísimas gracias también. Siguen pendientes los 400 conejos, no se me olvida, claro que sí. Mi querida Elisa Padilla, muchísimas gracias. Qué gusto saber de ti, un abrazo. Doctor Misael Arroyo, un fuerte abrazo también. Maestro Ascensión Pacheco, qué gusto saber de ti. Doctor Víctor Caballero, muchísimas gracias, mi querido doctor. Domingo Tena, igualmente, muchísimas gracias. Ángeles Valverde, muchas gracias a todos por su preferencia. Pues bueno, ya estamos en el penúltimo programa de la serie 500 y 200. Hoy el tema que vamos a tratar es una república forzada. Antes de entrar en materia, quiero mencionar que en los últimos programas hemos estado escuchando la música del compositor José Mariano Elizaga, quien fue el músico más escuchado durante las primeras décadas del siglo XIX e incluso se volvió el primer compositor y músico de la corte imperial de Agustín I, Agustín de Iturbide. Así que bueno, pues estamos escuchando la primera música mexicana oficial. Y ya una vez que hemos escuchado esas notas, ahora sí entramos al chisme de hoy. ¿Se imaginan que no son la Cenicienta y a fuerza se quieren poner su zapatilla? O para que quede más claro, ¿se imaginan que toda su vida han sido católicos latinoamericanos y desde esta mañana ya son protestantes alemanes? ¿Dominarían el idioma sin haberlo conocido antes? O peor aún, las costumbres, tradiciones y rituales alemanas de su nueva religión sin haberla practicado antes? Sería un caos y no entenderían absolutamente nada. Bueno, pues eso le pasó a México a la caída del primer imperio y también le pasó al resto de América Latina. Y por eso nuestra historia común ha sido un caos que lleva más de 200 años y no terminamos de salir y ver la luz. Por eso estos últimos programas son más conceptuales y socioantropológicos, para entender qué diablo se hizo mal y nos tiene atorados siendo países rezagados a pesar de ser muchísimo más viejos que Alemania, Corea del Sur o Dubái, que ya están súper desarrollados y nos rebasaron hace un buen. Así es que primero vamos a la historia. Ya dijimos la semana pasada que México nació como una monarquía constitucional moderada en 1821, pero a decir verdad, ya se arrastraba un conflicto de identidad desde 1814, porque en la Constitución de Apatzingán, el cura Morelos hablaba de una república, como resultado de la proclamación de la independencia de la América Mexicana en los sentimientos de la nación. Pero esa república pues, era muy sui generis, porque aunque se advierte una división de poderes en la Constitución de Apatzingán, que revela una forma republicana del gobierno, pues en la realidad se nota súper centralista y ponderando al catolicismo por encima de todo. Está en el artículo primero de la Constitución de Apatzingán que la religión católica es la neta del planeta. Así que nada que ver con una república federal con la que conocemos hoy en día. De hecho, se aproxima más a lo que entenderíamos como una especie de parlamentarismo en que el legislativo toma todas las decisiones y el supremo gobierno solo las ejecuta. Pero lo que diga primero Dios. Y bueno, al final del día, esa república y la que se constituyó después de la caída del imperio, pues eran totalmente incompatibles, 100% incompatibles con un pueblo que llevaba 300 años acostumbrado a un modo de vida monárquico, más otros 200 años de Tlatoanato, que también se comportaba como una monarquía con tintes teocráticos, haciendo en suma 500 años de tradición en que había relaciones sociales verticales, jerárquicas, bien marcadas y cero democracia.
Nada que ver con las 13 colonias inglesas en Norteamérica, que aunque también dependían de una monarquía, mientras pagaran sus impuestos podían hacer de su organización social un papalote si querían. Y por eso la tradición social horizontal del protestantismo calvinista no tenía conflicto con una monarquía constitucional no demasiado exigente, y pudo transitar sin problemas a una república federal y democrática en que todos son iguales ante la ley. Primero la de Dios y luego la de los hombres. Y si todos eran iguales, pues no hay jerarquías, excepto a los esclavos. Por eso en Estados Unidos se hizo una república federal representativa y democrática, y al independizarse pues les acomodaba perfectamente esos modelos. Era la zapatilla de la Cenicienta correcta y pues al ponerse la zapatilla se convirtió en princesa y fue la nación dominante a partir de la segunda mitad del siglo XIX, todo el XX y lo que vamos del XXI. Pero los virreinatos españoles en América eran, por así decirlo, las hermanastras de la Cenicienta. Eran más viejas, menos libres, más acomplejadas que la Cenicienta y al independizarse, pues no sabían otra forma de vida que la monarquía. Pero a alguien se le ocurrió la peregrina idea de ponerse la zapatilla de la Cenicienta, que definitivamente nunca les iba a quedar y por eso la intentaron meter a fuerza. Por eso México nace como una monarquía. Ya lo dijimos aquí. De hecho, la independencia fue una respuesta conservadora para mantener los privilegios absolutistas que el liberalismo gaditano en España estaba anulando. México jamás se independizó para cambiar, sino para que todo siguiera igual que en los últimos 300 años de virreinato. Y en ese orden de ideas, lo lógico era que la monarquía fuera la forma de gobierno. Y a decir verdad, no tenía nada de malo en ese tiempo. Eso era inercial y era impensable otra forma de gobierno. Era la costumbre. Y como dicen los abogados, si la costumbre es la fuente del derecho, era natural que una costumbre monárquica desembocara en un México monárquico, ni más ni menos. Pero bueno, Estados Unidos ya llevaba en ese momento 38 años de independencia con su funcional y pragmático sistema de gobierno republicano. Allí sí había una democracia, esclavista, pero democracia, y necesitaba ocupar el liderazgo comercial que Nueva España había perdido desde 1815 con la desaparición de la ruta del Galeón de Manila o la Nao de China. Pero pues como Estados Unidos no tenía salida al Pacífico, era imposible que lo lograran. Por eso cuando el Imperio Mexicano estableció relaciones con Estados Unidos, su embajador de nombre Joel Robert Poinsett no solo fue representante del gobierno estadounidense en el Imperio Mexicano, sino que fue más allá de la defensa de los meros intereses de su población y de su gobierno, y primero se entrevista con el emperador Agustín I para persuadirlo de venderle territorios, los que le dieran salida al Pacífico, así como de valorar los beneficios de convertir a México en una república. Pero pues Poinsett se topó con pared porque, aunque la relación fue cordial y muy respetuosa, el emperador definitivamente bateó de manera muy elegante al embajador Poinsett. Y entonces este hombre, Joel Poinsett, buscó la vía maquiavélica de dividir para sacar ventaja. ¿Cómo? Acercándose al resto de los caudillos de la independencia para lisonjearlos literalmente. Veamos. Poinsett le llegó por el lado de la vanidad a Nicolás Bravo, a Antonio López de Santa Anna y a Guadalupe Victoria. Hay también a Vicente Guerrero, entre otros, y capitalizó los complejos y resentimientos de los tres últimos. De Santa Anna, por no haber logrado ser capitán general. De Guadalupe Victoria, por no haber resultado emperador. Y de Vicente Guerrero, por no formar parte de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio y ser discriminado por su analfabetismo y su condición racial de casi mulato. Se acusa a Iturbide de que Guerrero no haya firmado el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pero en realidad es que solo la firmaron los que integraron la Junta Provisional Gubernativa, y Vicente Guerrero no era parte de ella. De hecho, Guerrero no sabía leer ni escribir, además de que el intelectualismo y la filosofía política pues simplemente no eran lo suyo. Pero Poinsett supo llegar al ego de los caudillos y lo capitalizó.
los convirtió a la masonería del rito yorquino con toda la pompa y ceremonia de iniciación y pues los fue moviendo ideológicamente hacia el republicanismo. La semana pasada ya comentamos la parálisis para hacer una constitución para el imperio, y es que las pugnas entre masones yorquinos y liberales y masones escoceses conservadores empantanaron toda posibilidad de acuerdos para hacer la constitución, por lo que el emperador Agustín I, harto de toda esa parálisis, terminó por disolver las Cortes. Y ese acto fue justamente el pretexto para que Antonio López de Santana, junto con los demás caudillos de la independencia, al amparo del Plan de Veracruz, desconocieran a Agustín I como emperador y proclamaran la República, plan que fue secundado por el llamado Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, a las afueras de Veracruz, signado por las tropas que el propio emperador envió para sofocar la rebelión de Santana y al que se adhirieron las provincias del imperio, porque en los artículos del Plan de Casamata, sus artículos 3 y 4, se les daba la posibilidad de que éstas pudieran reelegir a los representantes de las Cortes que habían sido disueltas para deliberar en cada provincia según conviniera a su régimen interior, lo que resultó muy atractivo para cada provincia. Fue por esa rebelión que Iturbide decidió abdicar al mes siguiente, en marzo de 1823, para evitar un derramamiento de sangre y luego se exilió en mayo de ese mismo año. Desde luego que ante la ausencia del emperador y la proclamación de la República, el 31 de marzo de 1823, se crea un supremo poder ejecutivo en la figura de un triunvirato, integrado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, siendo este último el que en realidad ejerció la función de gobierno, porque los caudillos estaban ausentes. Lo suyo no era la función de gobierno, es más, ni le sabían el tema. Lo curioso es que mientras los yorquinos hacían grilla y no trabajaron entorpeciendo la tarea de crear una constitución para el imperio durante año y medio, pues resulta muy curioso que una vez proclamada la república, el nuevo gobierno provisional sí se puso a trabajar de inmediato para crear un congreso constituyente, integrándose el 5 de noviembre de 1823 y a los 2 días se instaló para sesionar. Y en fast track, de volada, en solo 2 meses y 3 días, los debates condujeron a aprobar el 24 de enero de 1824 el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Y el 1 de abril de 1824 comenzó la redacción de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, que se aprobó el 3 de octubre de ese año. Se promulgó al día siguiente y se publicó el 25 de octubre de 1824. Si a esa velocidad hubieran trabajado en la Constitución imperial, no se hubieran disuelto las Cortes ni estallado la rebelión contra Iturbide. Pero pues, la verdad es que no, solamente le estuvieron dando largas y a la Constitución Federal de los Estados Unidos le dijeron que sí y con mucha velocidad. Estados Unidos Mexicanos, perdón. Sospechoso, ¿no? Y es que leyendo sus artículos de la Constitución Mexicana, de la Constitución Federal de 1824, se entiende quién estuvo detrás de esa Constitución. Porque su redacción prácticamente es un copy-paste de la Constitución de los Estados Unidos de América. De hecho, hasta el nombre del nuevo país fue el mismo: Estados Unidos. Mexicanos. Para que no se note que hubo mano gringa meciendo la cuna. Y así nació la República y se inventó toda una historia de liberalismo que en realidad es más falsa que una moneda de 3 pesos. Porque la democracia mexicana no pudo pasar la prueba de su primera transición política, puesto que en la primera elección, después de la presidencia de Guadalupe Victoria, Manuel Gómez Pedraza ganó la elección y Vicente Guerrero hizo un descomunal berrinche desconociendo el resultado y se encaprichó, logrando que Gómez Pedraza renunciara, para luego demostrarse que Vicente Guerrero era incapaz para gobernar y lo terminaron destituyendo. Hagan de cuenta la misma historia que vivimos de 2006 al presente. Mucho ruido para ocupar el poder y a la mera hora la ineptitud se expresa. Y como la democracia no le acomodó a la República Mexicana,
el siglo XIX estuvo bajo control solamente de 3 personas, de 3 caudillos, que se comportaron como auténticos monarcas. Primero, Su Alteza Serenísima. Sí, Alteza, en una república. Antonio López de Santa Anna, con 11 periodos de gobierno en 8 reelecciones para hacer un total de casi 6 años gobernando. Benito Juárez García, con 14 años de facto como presidente. Y Porfirio Díaz, con más de 30 años en el poder y con el que se llegó al siglo XX. Eso sí, los 3 gobernando como soberanos de una monarquía, por decreto y al margen de la ley. Pero no son los únicos, porque prácticamente todos los presidentes de México han despreciado el federalismo, la legalidad, las instituciones y el espíritu republicano que dice tener en sus leyes. Todos tienen desplantes monárquicos, desde Guadalupe Victoria hasta López Obrador, gobernando por capricho personal y ninguno, absolutamente ninguno, se ha comportado como un discreto gobernante que tiene la obligación de la correcta conducción de la administración pública, donde la modestia y el bajo perfil sea la constante. Al contrario, se sienten como reyesuelos investidos de derecho divino. Y eso pasa porque Iturbide tenía razón en su manifiesto al mundo. Un pueblo con cultura monárquica absolutista y de privilegios era imposible que de la noche a la mañana se convirtiera en una república federal, democrática y representativa. Simplemente no había modo, aunque le echaran muchas ganas, porque no estaba en su cultura ni en sus genes sociales. No se les podía pedir lo imposible, o que actuaran en función de lo que les sigue siendo totalmente desconocido. Y es que, a diferencia de intelectuales como Franklin o Jefferson en Estados Unidos, en México pues solamente eran militares sin formación humanística, sin conocimiento de la filosofía del derecho, de la filosofía del Estado, y siendo militares, su única lógica era la ejecución de órdenes verticales incuestionables. Y los que sí podrían tener ese perfil humanístico eran los curas como Hidalgo y Morelos, pero ellos eran parte del clero que tenía los privilegios durante el virreinato y por supuesto que no tenían ningún interés en cambiar el statu quo. También podríamos pensar en intelectuales como Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, pero ellos no necesariamente simpatizaban con ese liberalismo tan ajeno a su cultura. Por eso se mantuvieron como conservadores. Incluso el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, era conservador y hasta se convirtió en chambelán del emperador Maximiliano. Allí está el origen de la crisis de México y del resto de América Latina. Estados Unidos impuso un modelo que resultó ajeno y al que no se puede acomodar toda la región. Se metió un republicanismo con calzador que se convirtió en una camisa de fuerza y no dejó más remedio que la simulación de instituciones democráticas y respeto a la ley. Desde luego que no estoy sugiriendo que volver a la monarquía sea la solución, eso ya es impensable a estas alturas. Pero sí hay que reconocer que la monarquía fue la transición natural que debió tener México en la primera parte de su independencia e irse flexibilizando más con el tiempo hasta llegar a convertirse en una república. Pero el interés de Estados Unidos y su operador Joel Poinsett, el verdadero creador de la República Mexicana, hicieron un desastre que les favoreció, porque la imposibilidad de conducir un gobierno republicano alimentó las divisiones que Estados Unidos capitalizó y que facilitaron que ese país se apropiara de más de la mitad del territorio mexicano. Sí fue astucia de los estadounidenses, pero fue más culpa de la ignorancia, ambición y falta de visión de los caudillos mexicanos. Poinsett siguió a pie juntillas a Nicolás Maquiavelo. Divide y vencerás. Y lo logró. De hecho, el año en que se proclamó la República en México es exactamente el mismo en que James Monroe, quien sería presidente de Estados Unidos, pronunció las palabras de la famosa doctrina Monroe y que después desembocaron en el destino manifiesto que rige la orientación de ese país, sin importar quién gobierne en Estados Unidos. América para los americanos. Pero ojo, porque esos americanos solamente son los estadounidenses. No nos consideraron al resto de los que habitamos el continente. Y podría apostar doble contra sencillo
que la doctrina Monroe nació luego del logro de Poinsett al desmantelar la monarquía en México para imponer una república, aprovechando a tontos útiles e ignorantes que solo pensaban en el poder y su vanidad sin pensar en su nueva nación, México. Como ven, no solo nos han engañado con la mentira de Miguel Hidalgo y el 16 de septiembre de 1810, sino que nos están ocultando al verdadero libertador de México, Agustín de Iturbide, y para colmo, nos vuelven a timar con una república federal que solo existe en el papel, pero nunca ha existido en la realidad. Y se la pasan simulando un país que no es en realidad y que solo le ha acarreado una profunda crisis de identidad. Una república con desplantes monárquicos. Porque pues, toda república que se precie de serlo tiene a la ley por encima de todo. Después están las instituciones de la república y hasta el final los gobernantes. Pero en México estamos al revés. Primero son los gobernantes y sus soberanos caprichos, como si fueran monarcas. Después, en segundo lugar, están las leyes que se usan de manera discrecional y a conveniencia del interés coyuntural del gobernante. Y las instituciones quedan al final como elemento decorativo que solamente sirve para legitimar la simulación. El legislativo se somete al presidente, y los tribunales también. Y en ese orden de ideas, la república pues solamente es de membrete, y la federación también, porque constantemente se han pretendido atropellar las soberanías estatales y se les da más tratamiento de provincias de república centralista que de una auténtica federación de estados libres y soberanos. Pero así están acostumbrados los mexicanos a ser ciudadanos de una república con derechos de súbditos propios de una monarquía. Y pues la verdad es que veo muy difícil que algún día gobernantes y ciudadanos decidan someterse al imperio de la ley y las instituciones. Después de todo, nunca se ha dejado de tener una sociedad estratificada y vertical, clasista, racista y sujeta al veleidoso interés de quien llega a tomar el poder. Pero los mexicanos también consienten esa conducta, muy viciada por cierto, porque todos, sin excepción, tienen la vaga esperanza de que algún día puedan llegar a colarse en el poder público para ser parte de esta nobleza civil sucedánea que termina volviéndose una casta de privilegiados, sin importar si tienen o no méritos. Por eso, Enrique Krause dice que esta república tiene una presidencia imperial. Hasta que no se nos quite la venda de los ojos, no podremos empezar la construcción de la nación a la que México está destinada a ser. Y si no lo hacemos ya, se nos van a pasar de noche otros 200 años de mentiras, mitos y engaños que nos creemos totalmente porque nosotros no nos hemos tomado la molestia de conocer en serio de dónde venimos. Oigan, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y nuestro chisme del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video. Comenten aquí en la caja de comentarios, porque la próxima semana vamos al último capítulo de esta serie. México, con X española de Tlaxcala. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y los espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí en La Historia en el Lavadero. Adiós.